hace Jesús estando en ese lugar. Bien, gracias. La próximo, Me tocó Nínive. bien. Busqué en Jonás 3:5 Ujú. y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuna y se vistieron de de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Después Jesús se refiere a ella en eh, 12, Mateo 12, 39, 41, que es él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mm, Después también la destrucción de Asiria y Nínive. sí, eh, hermana, sí, vamos a pasar al siguiente. Con uno ok, me alcanza. ok. Bueno, bueno, después le toca a Magdalena, que ella puede decir sus versículos, porque ella también me pasó su resumen. Bien, No sé si ella lo quiere decir o lo busco yo y se lo Sí, digo. yo lo digo, no hay problema. Bendición Ok, a todos. bendiciones. A mí me tocó Asiria, el imperio Asiria sería, Ujú. y yo me basé por Isaías 10, versículos 5 al 6, que dice: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojo y arrebate presa y lo pongan para ser hollado como lado de las calles. Eh, el imperio era gracias, perverso, lo que dice el gracias. dicho. Lo único Ta- que necesito es el versículo, bastante ta. difícil, Ajá, bastante, digamos, Extenso. dramático y dramático. fuerte, ¿sí? Sí. Exacto. Y Ajá. también tengo en Segunda de Reyes Uno, 17, hermana, versículo 13. hermana Sí. Maga, con uno me alcanza, porque somos Ah, muchos está. y si no, no vamos a llegar. Ah, Gracias, está. Súper. gracias. ¿Alguien más que Bueno. tenga en ese grupo para... Mónica puede dar. Bueno, Mónica? Sí, bueno, a mí me tocó la ciudad de Ur, de los caldeos, Ujú. y tomé dos versículos, Génesis 11:31, donde dice: y tomó Tará a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Bueno, este versículo describe la salida de la familia de Listo. Abraham desde Ur. Hermana Mónica, me alcanza Sí, con solamente el versículo. No, no hay ningún bien, problema en tener que explicarlo. Vuelvo a dar las instrucciones. Lo único que necesito es que mencionen una ciudad Una y sola. mencionen un versículo donde aparece esa ciudad o ese imperio, un versículo, o pueden ser dos versículos si se refiere toda la misma unidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende, pastora? Así podemos hablar todo, porque si no, vamos a estar acá hasta las 10. Gracias, bien. muchas gracias. ¿Alguien más tiene para compartir en ese grupo? Como no estaba, no sé si está Cecilia ahora, Sí, si no lo leo yo, un bien. versículo que ella puso en su resumen, que es Isaías 39:6. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Gracias, gracias el grupo de Liliana. Les damos un aplauso virtual. Los aplausos virtuales son así. No los Bueno, veo no sabía. aplaudiendo, no los veo aplaudiendo. Ahí está. Vamos, Sandra, vamos. Jonathan es parte del grupo, hay que saludar. Ahí está, muy bien. María y Cacho, de Capilla del Señor, su grupo son tres.
Hola, pastora, bendiciones. Somos el grupo 3. Bien, Estamos mi esposo, sí. yo, Ana, Cristian Priolo, Jessica, Andrea y Blanca, creo. Somos 6 en el Andrea, grupo. bueno, me faltó un nombre. Tengo María, tengo a Cacho, tengo a Cristian, Jessica, Andrea, Blanca y me falta uno. Ay, no me acuerdo el otro. Si está conectado, que diga yo, grupo 3. Yo, falto yo. Ah, Martina, muy Sí. bien, Creo que bien. Los escucho. No sé bueno, qué. empiezo. Babilonia. La referencia más directa de Babilonia en la Biblia es el exilio de Judá, donde los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y lamentaron en su exilio junto a los ríos de Babilonia, que está en el Salmo 137. Bueno, no me lean explicación, léanme el texto bíblico. Bien, 97, Jeremías 50 al 51. ahí está. Bueno, ¿otro más de ese grupo? Cacho. Muy bien. Bueno, yo Nínive tengo, ¿no? Y dice, pasados 150 años, Dios mandó al profeta Nahum a Nínive, fue destruida al 612 a.C. por una coalición de Medo y de Babilonia. Nahum, el profeta, describe la caída de Nínive El versículo. en el versículo 1, 2 y 3, o sea, todo lo que es Nahum, nada más. Bien, capítulos 1, 2 y 3. Muchas gracias. ¿Alguien más de ese grupo? Léame el versículo nada más. Sean buenitos. Hola, hola, Hola. Andrea, ¿se me Sí, escucha? Ah, sí, sí, bien. sí, escucho. Tengo un problema con la cámara, entonces no la puedo prender. A mí me tocó a Siria. Yo saqué el texto de Segunda de Reyes 18:13. Dice, Ezequías tenía ya 14 años gobernando cuando el nuevo rey de Asiria, llamado Sennacherib, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Gracias, Andrea. ¿Alguien más de ese grupo? Yo tengo la ciudad de Tiro, que está en Primera de Reyes, capítulo 7, de 13 y 14. Ujú. Dice, el rey Salomón mandó a traer de Tiro a Hiram, que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, de un nativo de Tiro, artesano en bronce. Muchas gracias. ¿Alguien más en ese grupo? Yo, Sí. me tocó los fenicios y está en Hechos 11:19 que dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Muchas gracias, Blanca. ¿Alguien más en ese grupo va a hablar? bendiciones, ¿se escucha ahí? Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Bueno, a mí me tocó la ciudad de Sidón, donde habla de la visita de Jesús en la región de Sidón, y está en Mateo 15 del 21 al 28. Muy bien, muchas gracias. De Bien, nada, bendiciones. pasamos ahora a Mónica de Moreno. Buenas noches, pastora. Eh, el grupo está constituido por Nicole, Sandra, Lorena, Hugo y yo, Mónica. Bien, los Ay, escucho. A mí me tocó Babilonia y el texto bíblico se encuentra en Jeremías 51:6. Dice, huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Bien, gracias. ¿El próximo? Amén, Nicole.
Tengo los fenicios en Primera de Reyes 5:6. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Muy Amén. bien, gracias. ¿Alguien más en ese grupo? Está la hermana Lorena, que no sé si va a hablar ella, Sí, acá estoy. y amén. Leo, así no se Por desperta favor. más. A mí me tocó Siria, Isaías 17:3, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco y lo que queda de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, muchas ¿Y gracias. puedo leer el de mi hermano que no, le está tocando, le tocó trabajar y está en mi Sí, grupo? Es sí, cortito. claro. ¿Quién es Él le Hugo? tocó, sí, Hugo, de Capilla también. Lo Pero, leo ya que estoy. perdón, ¿O quiere que leyendo lo los lea ahí después? nombres es el único varón. No sé por qué Bueno, pregunté. era mi hermano. Bueno, él eligió Nínive, Jonás 1:2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más en ese grupo? Yo, pastora. Sí, ahí está conectada. Pensé que no se había conectado. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por lo tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Muy bien, muchas gracias. Creo que estamos, ¿no es cierto? Tres. Bien, Sí, pastora. Marcela de Capilla. Dios les bendiga. En mi grupo estaba Morena Tresini, Graciela Cañas, ¿Sí? Mónica Sorín ¿Sí? y Julio Juárez. ¿Julio? Juárez. Bien. Los oigo. Bueno, me tocó Nínive. Bueno, fue fundada por Nimrod, pero como todos hablaron de Jonás, elijo la última referencia bíblica que es en Nahum 3:7, donde dice que todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Gracias, Marcela. ¿Alguien más de ese grupo? Sí, yo. pastora. Bueno. A ver, Morena, que me aparece en verde. No prendo la cámara puedo. porque no tengo internet y tengo acá la luz cortada las piezas, así que voy a leer Asiria, origen y ubicación. Asiria se originó en la ciudad de Asur. Su ubicación Morena, fue en el norte. Morena. Sí, El versículo nada más. te escucho. Ah, bueno, el versículo. Sí. Bueno, referencia bíblica, Génesis 10:11. ¿Lo leo? ¿Puede ser? De aquella tierra salió Asur y edificó Nínive, Rehoboth, Calá y Resen, entre Nínive y Calá, la cual es la ciudad grande. Muchas gracias. ¿Alguien más de ese grupo? Yo, Mónica Sorín, Muy bien. yo elegí Babilonia, Isaías 21, el versículo 9, y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más de ese grupo? Graciela, usted está hablando y está enmudecida.
Perdón, me tocó fenicio, aquí se me borró. Me tocaron los fenicios, también llamados cananeos. Josué 1:13. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, vuestro Dios, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. No sé si estará bien, pero ese es el que encontré. Bueno, tendría que leer el contexto, pero supongamos que está bien. Gracias, Graciela. ¿Alguien más de ese grupo? Julio. Bien. Pasamos a ver a Julia Rodríguez, el grupo de Julia. Amén, pastora. Si no me equivoco, era Verón, porque yo no hice el grupo. Ahí sí están, ¿me están Bueno, escuchando? sí. Bueno, Mariela a mí me estaba tocó, llegando. ¿Alguien más sí. con Mariela? Acá Eh, estoy, pastora, buenas noches. Hola, hola, hola. Buenas noches, buenas noches. Sí, a nosotros nos tocó el grupo con la hermana Estela Pinto, Sí. la otra hermana, que no sé muy bien el nombre, y un chico. Eh, sí, yo, Julia. sí, sí, La- Julia, sí. Bueno, Julia, Y a mí, Mariela, Estela y me falta alguien. Sí, un sí, joven. no sé Josías, si él, Josías, sí, sí, sí. pastor, José. Bien, Josías. bien. Le decimos cada uno lo que Por nos favor. tocó, ¿cómo? Sí, sí, por favor. A mí, yo investigué sobre los fenicios. Bien. Dice, sí, personas que habitaban en una ciudad-estado de la antigua Venecia, como Biblo, Sidón, Tiro Hermana o Mariela, Berut. hermana Sí, Mariela, probablemente no me escuchó. Solamente deme el versículo. el Guarde el... versículo. Sí, la escucho, eh, perdón. sí, le doy lugar a mis compañeros y a ella le paso, ¿sabes? Bueno, Amén, ¿alguien de ese pastora, hablo grupo? yo. Bien, Julia, la Ur, escuchó. Ciudad de Abraham. Ajá. Bueno, busquen Génesis 15:7. El Señor también le dijo: Yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más en ese grupo que tenga texto? Estela Pinto, ¿Cómo no, pastora. Estela? En Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 9, que se habla del rey Asiria. Leo, dice así: Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y tomó y llevó cautivos a los moradores aquí, y mató a Rezín. Muy Eso. bien, muchas gracias. ¿Alguien más en ese grupo? Sí, eh, en Jonás 3:3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande extremo, de 3 días de camino. Muy bien, gracias, Josías. ¿Alguien más en ese grupo? Sí, yo, pastora. ¿Cómo no? Eh, bueno, yo la verdad que no entendí mucho la consigna del trabajo y estudié más el tema de quién eran los fenicios, ¿vio? Pero, pero sí, sí había preparado, por eso estaba preparada para contarles sobre eso, quién eran ellos, los fenicios. Sí. ¿Qué hago? ¿Le Bueno, cuento no, no, o le no, no, no me va a contar ahora. Bueno. Trate de buscar un versículo para la próxima vez, ¿sí? Bueno, ellos, le digo así resumido No, de no, que ellos, no, pero no le voy a decir todo, pero le voy no, a no. decir que los fenicios, Gracias. Mire, Mariela, de verdad, busque un versículo y me lo da para la próxima clase. Esto que estamos haciendo ahora es solamente sobre versículos. Guarde el resumen porque lo va a necesitar para más adelante, para
otra instancia, así que quédese tranquila. No es que lo que hizo lo hizo de balde y nada más, pero hoy es solamente textos No, bíblicos. está bien. Le ¿Sí? pregunto, Sí. eran Tiro y Sidón, Tiro y ¿sí? Sidón. Sí, porque en la Biblia yo no encontré, de los fenicios no encontré en la Biblia. Y en Bien, el estudio que yo hice, habla de Tiro y de Sidón, y bueno, ahí me sale todo lo que es lo que hicieron ellos. está bien, de eso habíamos hablado. Comerciante, sí, 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 habíamos hablado. Lo que pasa es que lo que yo estoy pidiendo hoy es solamente una referencia bíblica, que quizás está no bien, aparece Fenicia como tal, aunque hay un hermano que sí. encontró algo, pero sí algo referido a ello, ¿sí? Ah, sí, Así sí. que quédese Muy tranquilo. bien, muy Gracias. bien. Gracias. Bueno, el grupo de Carolina, porque después ya... Gracias, María. Bueno, Carolina no está. Blanca Ibarra del Arco de Moreno, el grupo de ella, se levantó, Blanca. A ver, Mónica Sorín ya habló, Mariela Blanca ya habló, pastora. ya habló, bien. Sí, sí, sí. Entonces, estoy mirando por mi cámara. Esperen un poquitito que estoy mirando. A ver, de acuerdo a mi cámara, o como yo los tengo acá, ya habló Sebastián, María, Mónica, Liliana, Marcela, Julia, Estela, Martina, Blanca, Ibarra, Graciela, Elizabeth, Lorena, Mónica, Liliana y Luis, Marcelo, Sandra también, Morena también, Mónica, ¿habló? Sí. Mariela habló. Cristian de Capilla del Señor habló, Josías también. Anabel habló. No, pastora, no he hablado todavía. Ajá. Bien, Anabel, ¿lo hizo sola o con alguien? No, estoy en grupo. Bien, con, Anaí Nieto, bien. Gladys, que no sé el apellido, Oriana, que tampoco sé el apellido, Susana Gómez, y hay una persona más que no sé el nombre porque dice no molesta. Bueno, a ver, Sí. textos bíblicos, los oigo. Bien, yo elegí Babilonia y el texto bíblico que está referido en Primera de Pedro 5:13, que dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más del grupo que quiera leer algo? Yo, Anaí, aparezco en WhatsApp como Anaí Nieto, pero acá aparezco Anaí Miguera. Bien, Yo busqué Ur de los Caldeos en Nehemías 9:7, que dice, tú, Señor, eres el Dios que eligió a Abraham, tú le ordenaste salir de Ur de los Caldeos, tú le pusiste por nombre Abraham. muchas gracias. ¿Alguien más de ese grupo? Falta Gladys Nieto, Susi Gómez, que no se pueden conectar, y Marcelo está sin internet, Marcelo Menta. Bien, Gladys Nieto me pasó que ella buscó Siria ¿sí? en Isaías 17:3 y Marcelo Menta, Samaria, Segunda de Reyes 17, del 24 al 27. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más de ese grupo? Yo, Oriana, Bueno, Oriana. bueno, yo me tocó Nínive y busqué en Génesis capítulo 10, versículo 8 y también voy a leer el 11. Dice, y Cusa engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala. Muy bien, muchas gracias. Bien, a ver, de acuerdo a esto, mi primera pantalla ya está. Vamos a la segunda. Mónica, Mariela, Cristian. ¿Por qué me aparecen los mismos en la segunda pantalla? Pablo me aparece. Pablo Di Giovanni. Hola Flo, ¿cómo estás? Bien, Dios te bien. bendiga. Yo soy el pecador que se levantó a las 9:20. Porque tuve que
tuve que darle de comer a los chicos y ya no volví. Y después la escuché a la clase y bueno, en fin, lo hice solo. Así que si me querés preguntar una, Bien, te doy cualquier. sí, el que sea, el que hayas preparado. Cualquier, no, es que preparé las cinco. Porque no me Elegí hice. una. Bueno, Ay, qué buen Babilonia. alumno que sos, Pablo. No, por la duda, es que ya que me la mandé, digo, voy a estudiar. Igual entendí como la mayoría, ¿eh? Hice ubicación y bla, 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 y el texto bíblico. Somos muchos los que entendimos así. Bueno, Babilonia. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se habla del pecado y de todo. Gracias, Pablo. Bien. A ver, seguimos por acá. Andrea ya está, Jonathan ya está. Mayra, ¿estaba sola, Mayra? Hola, sí, yo estaba sola, Bien, porque elegí la clase uno. pasada no me estaba conectando. Asiria, Segunda de Bien, Reyes, 17-24. Tengo igual los cinco, soy medio como Pablo, como que me sentí culpable al no estar en la clase, entonces preparé los cinco. bueno. Eh, ¿Lo leo o Sí, sí, el versículo, por favor. voy? Creo que justo estoy con el niño. No puedo. Perdón, Segunda de Reyes 17-24. Voy. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, para hijo, de Amat y de Sefanim, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyó a Samaria y habitaron en su ciudad. Muy bien, muchas gracias. Sandra habló, Mónica habló, Mariela habló, Cristian, Josías, Anabel, Anaí, eh, Oriana Sir. Jonathan habló, Andrea, Jonathan, no, sí, no, sí. Valentina, Hola, buenas noches. hola, hola. Eh, El grupo con 4. muy bien, ¿los nombres? Keiner Vadillo, Sí, Yara Vallejos, sí. Agustín Terrazas Perdón, y bueno, yo, Agustín. Terrazas. Ah, tu primo. Sí, exacto. Bien, los escucho. Bien, yo voy a leer el mío y el de Yara porque no se puede conectar por temas de familiares. No sé si está, pero ¿No? no sé si llega. Le tocó a Siria y es en Segunda de Reyes 17:6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alá, en Abor, junto al río de Josán y en las ciudades de los Medos. Muy bien. Y después a mí me tocó Babilonia, Ujú. Jeremías 25. En Jeremías 25:12 dice, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Muchas gracias. ¿Alguien más de ese grupo que quiera compartir? Hola, soy Keiner. Eh, Escogí el versículo de Jonás 3:4 de Ninive. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
Muy bien. También voy a decir el de Ur, ¿Perdón? que le tocó a mi compañero Agustín, Sí. que es Génesis 11:31. Dice, cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Aram, y salieron de Ur, de los caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Aram y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Aram. Muy bien, gracias, Keiner. Dios le bendiga. Bien, estamos. A ver, hermano Julio, ¿usted habló? Hola hermana, no hablé yo porque no llegué a estudiar todos los versículos Bueno, que tenía que bueno, estudiar, bueno, pero tranquilo. lo preparo para la próxima. Bueno, Les bueno. pido disculpas. No, 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 está bien. Marcelo está caminando. Cuídese, Marcelo. Mire por dónde camina. No sé. Ariel, Hola, pastora, ¿cómo estás? bien, Buenas bien. noches. A ver, no estaría escuchando. Espera, me desconecto. ¿Trabajaste solo o en algún equipo? Sí, pastora, porque cuando vinieron ustedes a la Prida, ahí me conecté, digamos, a- vi todas las clases y ahí me Eh, sumé. no hay Así ningún que, problema. No, no quiero poner a nadie en evidencia. Simplemente un versículo sobre algún lugar en particular, si tenés, excelente. Miqueas 4:10 sobre Babilonia. Bueno, Dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Ah, no, perdón. Oh, sí, sí, está bien. Y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. muy bien, muchas gracias. Stephanie, no sé si habló. Juan Beceta, no sé si habló. Cecilia, no sé si habló. Bien, bueno, Hola, profesora. sí. No hablé, perdón. Estoy justo trabajando, pero Ah, usted me dijo, quédese tranquila. mire, hablo. No, 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 no. Siga trabajando. Siga trabajando. Le Gracias. mandé la foto Sí, por... lo tengo. Perdón, a ver, leo lo de Cecilia. A ver, pero quiero abrirlo, no quiero. Ah, me dice que lo guarde. Bueno, ahora lo veo. Bien, esto nos llevó un poco de tiempo, pero quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, que es bastante interesante. Disculpe, pastora, falto yo, Rosana, no sé si le puedo leer algún versículo. Y Rosana, perdón, a ver, no la Y le encuentro. dije al principio que no pude estar en la clase, pero lo hice. Ah, bueno, Quiero la que se escucho, sepa, Rosana. yo busqué de Nínive Sí. en Sofonías 2:13, Ajá. y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive, su capital, en asolamiento y sequedad como en un desierto. Bien, muchas gracias. Bueno, Gracias a usted. ese solamente. Bueno, el de Cecilia me escribió a ver, esperen que busco. Babilonia es mencionada en Isaías 37:6.
y en Jeremías 25 del 11 al 12. Bien, gracias Cecilia. Em, Bien, una de las cosas que quería decirles sobre lo que acabamos de hacer, que era simplemente buscar en las escrituras una referencia a alguno de los lugares que ya habíamos hecho, es que en la mayoría de, si ustedes prestaron atención a los versículos que fueron leídos, creo que yo detecté a lo sumo 2 o 3 repeticiones, nada más. Muy interesante esto. Ahora, esto significa que hay muchísimas más referencias geográficas que la que uno se imaginaba, porque en muchas ocasiones lo que uno piensa es que en realidad hay bastante poco en las escrituras al respecto y que, bueno, pasa como de largo. Pero fíjense ustedes qué interesante es encontrar que la referencia al lugar o a distintos lugares es bastante, bastante fuerte y bastante presente. ¿Por qué? Porque el lugar por sí mismo no es significativo. Ustedes van a encontrar que ese lugar muchas veces está referido a la persona que fundó esa ciudad y que después tomó su nombre, y que además la otra cosa importante que ocurre es que en muchas ocasiones em, se ve también el efecto que ha tenido ese imperio, esa ciudad, esa cultura sobre la cultura del pueblo de Israel o sobre la cultura de la gente en la época del Señor. ¿Por qué es que tenemos más referencias bíblicas en este momento al Antiguo Testamento que al Nuevo? Porque bueno, estamos empezando a ver en primer lugar los imperios que tuvieron un impacto muy grande en el Antiguo Testamento. Por eso es que eh, hay más versículos del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, miren, en vez de empezar con lo que viene, son 20:53. 21:02, gracias Stephanie. 21:02 nos volvemos a conectar. Hagamos un recreíto y empezamos y terminamos. Ahí estamos. Ahí está. Muy bien. Entonces, una de las cosas que quiero mencionarles en este momento es que tenemos que hacer una diferencia entre el imperio asirio, que es un imperio que fue un imperio en la época antigua y que tuvo una influencia muy grande en el pueblo de Israel, y Siria. Fíjense ustedes que si ustedes miran el mapa, Asiria está en esta zona, pero Siria está mucho más cerca del mar Mediterráneo y está al norte de Israel. Y a diferencia de Asiria, ¿sabían ustedes que Siria es un país que existe hoy en día? No solamente existe ese país, sino que su capital es bastante conocida. ¿Saben cuál es la capital de Siria? Damasco. Damasco, exactamente. Damasco es una ciudad que en este tiempo o en estos últimos años no la ha estado pasando muy bien por una cuestión geográfica y geopolítica bastante fuerte. Ahora, ¿por qué es que nosotros hablamos de Siria? Porque obviamente es
otro de los países, es otra de las regiones que nosotros también encontramos en las escrituras. En el folleto que yo les mandé hay un pequeño video sobre básicamente la ciudad de Damasco que ustedes pueden ver después. Lo que sí quiero decirles es que el nombre Siria proviene del griego supía y del hebreo aram, que significa tierra alta o lugar elevado. Esta zona, Israel, a ver, yo no sé si ustedes ven, esperen, yo voy a ver, vamos a usar, ahí está. Acá está Siria, ¿ven? ¿Ustedes ven lo que yo voy mostrando en el mapa circulando en amarillo? ¿Sí? Sí, pastora. Bien, entonces fíjense ustedes que acá está Siria. Este es el mar Mediterráneo, ¿sí? Y al sur de Siria está Israel, ¿sí? Para que ustedes se den una idea de dónde están ubicados hoy en día. Y también era así en el pasado. Esta zona donde está Siria es una zona bastante alta, también tiene tierras bajas porque una de las cosas que nosotros tenemos que decir sobre estos territorios que estamos empezando a mirar ahora es que están divididos como en franjas longitudinales, es decir, en franjas que van eh, desde, a ver, desde el norte hacia el sur, ¿sí? Así. Si yo les pregunto, lindo color elegí, un color que no lo va a ver nadie. Si yo les pregunto acerca de la zona que está cerca de la costa, ¿cómo la imaginan ustedes? ¿Será alta o será baja? Baja, me parece. Baja. Baja, baja, exactamente, una llanura. En general, a menos que alguna cordillera, que por supuesto que existen algunos lugares donde es así, donde la tierra termina abruptamente y cae al mar, en general lo que uno va a encontrar es que hay lo que se llama una llanura marítima, es decir, una zona baja que está cerca de la costa y que usualmente es una zona a donde se va a poder cultivar, donde se van a establecer algunas ciudades y como ustedes ven, y si miran ahí nomás, ustedes van a encontrar los nombres de varias ciudades, entre ellas algunas que ya hemos mencionado, como por ejemplo... Son, Tiro. pastora. Tiro y Ahí Sidón. está, Sidón. Tiro y Sidón, ¿sí? Ciudades ¿Mm? fenicias. Bien, entonces, primero, cuando uno mira ese territorio, lo primero que va a encontrar de norte a sur es lo que se llama la llanura marítima. Seguido de esto, hay, lo que se va a encontrar es una de norte a sur una faja montañosa, es decir, va a haber montañas que recorren del norte a sur. El monte más importante, que es un monte que quizás ustedes recuerdan haber oído, es el monte Líbano, que es uno de los montes que forma parte de esa franja montañosa. En ese monte Líbano es mencionado en varias porciones bíblicas. eh, que bueno, que ya veremos. Después de esta faja montañosa hay otra faja montañosa que va de norte a sur, que, perdón, y en el medio, por supuesto, hay un valle, ¿sí? Entre los dos grupos de montañas hay un valle. Las primeras montañas se las llama el Líbano y las segundas se llaman antilíbano. Entonces, entre la faja montañosa del Líbano y la faja montañosa del antilíbano va a existir un valle. ¿Por qué pasa esto? Bueno, nos enseñan
aquellos que han estudiado que en general lo que ocurre, y voy a usar un papel, es decir, hablan acerca de la formación de estas montañas, porque lo que ocurrió con la Tierra fue que la Tierra se contrajo por alguna razón, por presión ustedes saben que, perdón, antes de empezar esto, la Tierra está formada por una corteza exterior que tiene como varias rajaduras, em, y esas cortezas flotan sobre em, un líquido que se llama, bueno, que en general se lo llama lava, ¿no? Entonces, hay distintas partes de esta corteza que flotan y que se van moviendo. ¿M? Las placas continentales, quizás algunos de ustedes lo estudiaron. Entonces, de acuerdo al lugar en donde esas placas continentales se fueron moviendo, si la Tierra era muy joven o si había mucha tierra y no tanta roca, lo que ocurría era que se doblaba esa placa continental formando las montañas de esta manera. Entonces, si yo tengo Ay, si yo tengo, a ver, dos fajas montañosas así, yo tengo una faja montañosa, y en el medio voy a tener un espacio libre que es un valle que después de algunos años ese valle fue cubierto por tierra y que se convirtió, digamos, en la parte como más baja, o como se lo llama en este caso, el Gran Valle Central. ¿M? Ahora, así como dijimos que en el Líbano estaba el monte Líbano, en la segunda faja montañosa, en la faja montañosa del Antilíbano, hay un monte que es muy mencionado en las escrituras, que seguramente ustedes lo recordarán, que es el monte Hermón, ¿sí? Y después dijimos que había una llanura, una faja montañosa Líbano, después un valle, después un valle central, después los montes Antilíbano, y después había una faja que la llaman la faja oriental, una zona muy, pero muy eh, fértil, y obviamente en toda esa zona fértil era muy común que se establecieran ciudades, ¿sí? Entonces, uno va a encontrar ciudades en zonas bajas que sean fértiles, y va a ser mucho más difícil encontrar ciudades en zonas montañosas, en especial en ese tiempo, porque no tenían acceso a otra cosa que no fuera la tierra, ¿sí? Entonces, em, lo que nosotros encontramos de toda esta región es que, bueno, hablando de Siria, para nosotros la ciudad más importante es la ciudad de Damasco, y lo que nosotros sabemos de la ciudad de Damasco es que en esa ciudad hubo como distintos momentos y tuvo como distintos altibajos en la historia. Momentos en que fue una ciudad muy importante, una ciudad como muchas de las ciudades en aquella época eran ciudades de paso para los mercaderes antes de llegar al mar Mediterráneo, y que por obvias razones entonces
fue una ciudad que realmente fue muy, pero muy importante. Bien, me gustaría que en los mismos grupos, vamos a tratar de sostener los mismos grupos. Y a ver si me hago entender bien para que no haya ninguna dificultad. En los mismos grupos que ustedes están, me gustaría que buscaran una noticia actual sobre Siria. Una noticia actual sobre Siria. Buscar una noticia actual sobre sobre Siria. Siria, ¿sí? Porque recuerden que Siria existe, Asiria no existe, ¿sí? Ujú. Bien, Sí, pastora. bien, 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 bien. Entonces, em, ¿por qué es que nosotros ahora vamos a hablar de la zona que está al sur de, eh, digamos, de Siria? No queremos hablar mucho acerca de Siria, sino lo que más nos interesa a nosotros es hablar acerca del país que está al sur de Siria, que obviamente es Israel. Ustedes van a ir estudiando a medida que vayan avanzando acerca de distintos momentos en la historia de Israel. Un poco para que ustedes quizás entiendan, en el principio, cuando uno lee en Génesis, Israel no existía. ¿M? eh, como nación. Israel aparece muchísimo tiempo después, eh, cuando Abraham es sacado de la ciudad de Ur de los Caldeos y Dios le dice a Abraham que se fuera de su parentela, que se fuera de su tierra, porque Dios le iba a dar una tierra donde iba a fluir leche y miel y donde él y todos sus descendientes iban a poder vivir por siempre. Nosotros vamos a ver que aún en la historia que ustedes van a ir estudiando en la Biblia acerca de Israel, que la vida de Israel no siempre fue de lo mejor, hubo muchas idas y vueltas, fueron llevados cautivos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado acerca de los asirios y de los babilonios y cómo ellos tenían la costumbre de llevar a la gente al destierro para evitar cualquier tipo de sublevación? Y la realidad es que ellos luego volvieron a Israel y después eh, ellos fueron tomados cautivos. Una vez más, la historia de Jesús ocurre cuando ellos viven en Israel, viven en esta tierra que nosotros vimos en el mapa, pero están bajo el sojuzgamiento de los romanos. Em, la realidad es que nosotros vemos que pasa muchísimo tiempo, Israel desaparece como nación y solamente vuelve a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial, como tal. ¿M? Entonces, cuando ustedes busquen esa noticia actual sobre Siria, lo que ustedes van a ver es que va a tener mucha relación con Israel, muchísima relación. De hecho, si ustedes pudiesen encontrar una noticia que tuviese que ver con Siria y con Israel, estaría buenísimo. Y si no, con una noticia actual de Siria, voy a estar
eh, más que contenta porque, bueno, un poco es tratar de mixturar lo que vamos aprendiendo con lo que vamos viviendo en el día a día. ¿M? Ahora, cuando nosotros hablamos, a ver, les voy a mostrar otro mapa para que les sea más fácil seguirme. ¿M? Lo que vamos a hacer ahora es tratar de mirar a este mapa que yo les voy a mostrar ahora, que creo que ya lo deben estar viendo, ¿no es cierto? Ahora sí. Ahora sí, lleva un momento de tiempo, ¿sí? Este es un Ujú. mapa parecido al que teníamos antes, solamente que lo que ha hecho zoom, está concentrado en la zona de Israel. Y como ustedes verán, yo les había dicho que este mapa es un mapa de relieve, ¿m? Porque se ven las montañas, se ven los ríos, se ven algunos mares, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar acerca de esas distintas porciones longitudinales en las cuales nosotros hemos dividido esta parte de Israel. Y vamos a comenzar entonces por la llanura marítima. En la llanura marítima nosotros encontramos algunas ciudades que nosotros ya hemos mencionado. Sidón, como aparece acá, la primera que aparece al norte es Sidón. Es muy posible que hoy en día Sidón sea Zaida, ¿m? Y que esta ciudad signifique fortificada. ¿M? Una ciudad fenicia es una de las ciudades que, suponen los historiadores, es una de las ciudades más, pero más antiguas. Y si uno mirara a esta ciudad de cerca, lo que va a encontrar es que la ciudad está sobre la costa y está muy cerca de una isla, lo que proveería de una protección natural, porque ustedes tienen que pensar que los fenicios eran grandes, ¿qué? Navegantes. Navegantes, exacto, eran grandes navegantes. Ellos no estaban tan interesados en tener tierra, lo que ellos querían era tener el dominio del mar para poder llegar de un lugar a otro y hacer, digamos, todos esos intercambios comerciales. ¿M? Entonces, Era un puerto clave, exactamente. mediterráneo. Exactamente, era uno de los puertos clave en el Uno, sí. Mediterráneo, probablemente el primero, y entonces esta ciudad adquiere digamos, una preponderancia muy grande. Tenía un puerto, como tenía esa isla que estaba un poco alejada del puerto, desde la isla se podía ver desde lejos. Entonces, recuerden ustedes que siempre había vigías y que eran especies de guardias que lo que hacían eran miraban hacia la lontananza para ver si venía algún enemigo. Y de esa manera podían avisar a los habitantes de la ciudad para que la ciudad pudiera ser de alguna manera avisados. ¿M? Los marineros que salieron de Sidón fueron los primeros que se aventuraron a ir hacia el oeste, es decir, ir hacia la zona de España, ¿m? Porque nosotros estamos hablando de este lado del Mediterráneo. Entonces, los primeros que se aventuraron a ir hasta allá, ellos también, nosotros ya habíamos hablado de los fenicios, y una de las cosas que empezaron a hacer los fenicios fue de viajar de noche, que para nosotros es lo más común. Eh, pero piensen que para ellos era toda una novedad porque ellos comenzaron a darle mucha importancia a las estrellas y a la ubicación de las estrellas para poder encontrar
los lugares hacia los cuales podían ir. Em, Eran también muy conocidos porque no solamente en la ciudad había marineros que constantemente viajaban, sino que eh, había hombres que se dedicaban mucho al trabajo de la plata, del bronce, en la madera, eh, y también eran, digamos, muy conocidos por sus habilidades, y obviamente esas habilidades eran conocidas por otros que eh, a medida que llevaban aquellas cosas que ellos hacían a otros lugares, los hicieron bastante conocidos. Em, Así como era una ciudad que era bastante conocida y que estuvo bajo el dominio de los fenicios, es verdad también que estuvo bajo el dominio de otros imperios en otros momentos, y llegaron los romanos, llegaron los asirios, la ciudad era destruida, era vuelta a levantar. Hoy en día es una ciudad bastante pequeña. eh, Tiene más o menos 36.000 habitantes, que no son muchos habitantes. Em, la ciudad de Sidón es mencionada varias veces en las Escrituras, y además se nos cuenta que el pueblo de Israel también adoró a dioses sidonios en algún momento de la historia. Al sur de la ciudad de Sidón hay otra ciudad que quizás algunos de ustedes habrán leído sobre ella en las Escrituras, la ciudad de Sarepta. ¿Se acuerdan ustedes a qué se refería o qué se menciona en la ciudad de Sarepta? A ¿Qué la había en viuda. Sarepta? Exactamente, había una viuda que la llamaban la viuda de Sarepta. Un paréntesis acá. ¿Ustedes sabían que a muchas personas en la antigüedad no existían los apellidos? Entonces, muchas veces las personas eran nombradas o tenían un nombre de pila, y después tenían el nombre de la ciudad en la cual vivían. En este caso, no sabemos el nombre de la viuda, sí sabemos que era de la ciudad de Sarepta. ¿Se acuerdan ustedes que ella no tenía mucha harina, eh, y que después Elías vuelve porque el hijo había muerto y eh, fue resucitado? Entonces, por eso también menciono a la ciudad de Sarepta. Fíjense, no sé a dónde ustedes se imaginaban que estaría la ciudad de Sarepta, pero era una ciudad marítima, estaba muy cerca y estaba entre Sidón y otra ciudad que siempre mencionamos, o que siempre está mencionada junto a Sidón, que es la ciudad de Tiro. Em, eh, Tiro era una ciudad muy importante porque estaba a mitad de camino entre Asia Menor y Egipto. Entonces era una ciudad, un punto de llegada bastante importante. Ustedes habrán notado que muchas veces cuando uno va por una ruta, hay ciertas ciudades que cobran más importancia que otras. A veces tiene que ver con las distancias, como en este caso, porque es un punto equidistante, o porque está cerca de algún lugar, o porque está cerca de algún lago, o de alguna ciudad específicamente. La cuestión es que la ciudad de Tiro cobró una importancia muy grande, tenía una llanura a su alrededor, que era una llanura muy fértil. Era una ciudad que estaba amurallada y protegida,
Y también, como todas estas ciudades, así como fue, eh, digamos, o tuvo su importancia, también fue sojuzgada por los egipcios, por los babilonios, eh, y era una ciudad muy rica porque obviamente, al ser una ciudad a mitad de camino, era una ciudad donde la gente podía descansar, donde había un comercio muy, pero muy importante, tanto desde la parte marítima como también de la parte terrestre. Recuerden ustedes que toda esta zona creció porque estaba camino a otros lugares, en este caso podemos hablar de Egipto, y que las rutas eh, podían ser o terrestres o marítimas dependiendo eh, de hacia dónde se dirigían. Entonces, en el caso de Tiro, tenía rutas marítimas que venían de Asia Menor y que iban hacia Egipto, pero Tiro también era una ciudad marítima, entonces también recibía em, eh, digamos, todos los barcos que también traían mucha mercancía de España, aunque no se llamaba España, pero para que ustedes se den una idea, de Francia, del norte de África. Era una ciudad que tenía mucha popularidad, era una ciudad muy conocida y debo decirles que en este momento es una ciudad sumamente pequeña, tiene nada más que 9.500 habitantes, muy pero muy pequeña, eh, y que no tiene ninguna importancia. Ahora, ¿por qué es que nosotros le damos importancia a Tiro? Bueno, por muchísimas razones, porque es una ciudad que aparece en varias de las historias del Antiguo Testamento, eh, y también aparece en el Nuevo Testamento. Eh, Tanto Tiro como Sidón, eh, Jesús habló acerca de la ciudad, él visitó esta zona cuando él sana a la Al sordo, ¿no era, pastora? al sordo. Yo estoy pensando en la sirofenicia. Fíjense Ah, ustedes, la mujer sirofenicia. Pero esto es lo interesante, esto es lo que quiero que entiendan, y acá es donde uno puede aplicar lo que uno conoce. Mujer sirofenicia. La parte de Ciro viene de Siria. ujú, Y la parte de Fenicia viene de esta zona, de Sidón, de Tiro y demás. Es decir, es una mujer que debe haber tenido sangre siria, es decir, al norte de Israel, pero también tenía sangre fenicia, es decir, de algunas de estas ciudades que estamos mencionando que están mm, en esta zona, ¿sí? Entonces, para que ustedes se den una idea. Y también la ciudad de Tiro es una ciudad interesante porque ahora ya nos vamos metiendo un poco más en el Nuevo Testamento y Pablo pasó tiempo en Tiro. ¿M? Ya lo vamos a ver un poco más en profundidad. Por supuesto que Tiro también recibió juicios de parte de Dios, y Jeremías, Ezequiel e Isaías también hablaron acerca de la destrucción de esta ciudad, que era una ciudad, por supuesto, al tener tantas culturas, era una ciudad que tenía una gran mezcla de distintas religiones y de diferentes dioses. ¿M? Entonces, una de las cosas que ustedes van a estudiar cuando lean acerca de los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores, ustedes van a encontrar muchas menciones de estos lugares que estamos ahora tratando de aprender, por la sencilla razón que
como fueron ciudades que impactaron tan negativamente a Israel, Dios envió juicio sobre ellas a través de estos diferentes profetas. Por eso, cuando ustedes lean, los profetas van a encontrar muchas menciones hechas a ella. Bien, miren dónde está el monte Hermón. ¿Lo ven acá? Monte Hermón al sur de Damasco. Sí, Mayra. Pregunta, ¿son pocos habitantes en la actualidad o siempre fue una ciudad que fue chica? Digo, No. porque puede ser que también haya sido por, digamos, por este castigo o por eso que Dios hizo. Sí, creo, no, estamos hablando de población actual, aproximada. ¿M? En épocas anteriores eran ciudades muy grandes porque lo que hacían podían tener 20, 30, 50.000 habitantes. Esta población de los 9.500 es la que tiene ahora, hoy en día. Posiblemente debido a esa profecía y al cumplimiento de esa profecía. ¿M? Gracias por su pregunta. Bien, fíjense ustedes, a ver, vamos a tomar, bien, esperen, quiero tomar otro color, así lo pueden ver. Mm, A ver, el amarillo. Bueno, nosotros hemos hablado de Sidón, Quedó. de Sarepta y de Tiro, ¿sí? Ujú. Estas ciudades están en esta primera franja que nosotros la llamamos ¿cómo? ¿Se acuerdan? La llanura Llanura marítima. Llanura, marítima, correcto. llanura. La llanura marítima. Bien. Después tenemos, fíjense, aparecen acá los montes del Líbano, ¿sí? Después viene una zona que es más, digamos, de valle, donde hay muchas ciudades, y después tenemos el Monte Hermón, que está en la zona del Antilíbano. Entonces tenemos la llanura, tenemos los montes Líbano, tenemos el Valle Central y después tenemos el Antilíbano. Dentro de esa, digamos, de esa cordillera antilíbana, mencionamos anteriormente al monte Hermón. ¿Sí? Mm. Bien. Eh, ahí estamos. Entonces, em, vamos a nosotros ahora a mirar este mapa. Esperen, déjeme encontrar una ciudad que es importante para nosotros, que es, que está en, que está en esta zona, que es, déjenme encontrarla. No, no está acá. Bueno, lo vamos a mencionar después entonces. Mencionamos Sarepta, Tiro, Antioquía. No vamos a mencionar Antioquía de Siria, la vamos a mencionar después, así les muestro otro mapa a donde ustedes se encuentran. Ahora, en el segundo valle hay algunas ciudades que son también más importantes que ustedes van a encontrar. Una de ellas, que nosotros ya la hemos mencionado, es la ciudad de Ur. ¿M? Nosotros dijimos que la ciudad de Ur era una ciudad importante porque fue la ciudad a donde vivió Abraham. Cuando nosotros mencionábamos la ciudad de Ur, nosotros dijimos que la ciudad de Ur estaba ¿dónde? En Ur de los Éufrates. Caldeos, Babilonia.
Es otra ciudad. La ¿Pero Mesopotamia, dónde está? pastora. Eso mismo, muy bien, muy bien. Estaba en la Mesopotamia. De hecho, estaba en la parte sur de la Mesopotamia, prácticamente donde el río Tigris y el río Éufrates se unen. Entonces, volvemos para atrás en lo que era la ciudad de Ur, una ciudad próspera, una ciudad de camino para los mercaderes, una ciudad que tenía su propia cultura, una ciudad que estaba muy adelantada, que tenía, recuerdan que habíamos hablado de los templos, que habíamos dicho que eran esos templos que tenían esos templos escalonados. Abraham sale de Ur, de los caldeos, porque Dios lo manda a que él salga de ahí para poder llegar a la tierra prometida. Entonces, quiero mostrarles este mapa para que ustedes lo puedan ver y puedan comprender. ¿Ven? Ur está en la parte sur, ¿sí? Ur está en la parte sur. Este fue el viaje que hizo Abraham. En primer lugar, él fue del sur al norte, ¿sí? Él llega a la ciudad de Harán y es en la ciudad de Harán a donde muere su padre. ¿Recuerdan ustedes que Dios le había dicho que él tenía que salir A de su la familia. tierra y él tenía que irse lejos de su parentela? Pero él Ujú. comete dos errores. Él se va con su padre y se va también con su sobrino Lot, ¿sí? Entonces, cuando llegan a la ciudad de Harán, por razones que no entendemos, probablemente fue un viaje bastante complicado, complejo, largo. Allí fallece su padre y él tiene que pasar un tiempo para enterrarlo y demás, lo que lo atrasa un poco. Pero a partir de su salida de Harán, lo que él va haciendo es, va yendo hacia el sur y fíjense que eh, él va bajando, esta es la zona de Siria, entra hacia el sur, hacia Canaán, y acá, cuando él llega a esta zona, es cuando él hace la división de las tierras, donde encontramos que Lot recibe las tierras más prósperas y las tierras más ricas, es decir, la tierra de los valles, y Abraham recibe lo que sobra, que era lo más feo. Eh, entonces, y estamos hablando que esto ocurre dentro de la tierra prometida. Ujú. Entonces, importante es para nosotros entender que el viaje de Abraham fue un viaje larguísimo. Ahora, fíjense ustedes qué interesante. Ah. La primera parte, ¿cómo la hace? Que yo les mostré recién. Desde el Como sur. la, Él va desde el sur hacia desde, el Hacia el norte, norte. hacia el norte. ¿Por y de dónde? ahí baja Y ahí va hacia el sur otra vez. Pero cuando él va sí. hacia el norte, ¿ustedes se dieron cuenta? Quizás no lo vieron. Ahí se los muestro de vuelta. Sigue la medialuna fértil. Sigue la medialuna fértil, correcto. Y algo más, algo más. Esperen, se los muestro que es más fácil, que lo Va por entiendan. entre medio de los ríos. Bueno, más que por entre medio de los ríos, fíjense ustedes que bordea el río Éufrates. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Bordea Sí. el río Éufrates. ¿Por qué? Por obvias razones, porque tenía primero, es decir, Dios lo mandó, Dios lo guió hacia el lugar a donde tenía que ir, pero Dios no lo iba a dejar
sin tener los recursos que necesitaba para poder vivir. Y una de las cosas más importantes que esta gente iba a necesitar era agua, porque cuando ellos salieron de Ur, ¿con qué salieron? ¿Se acuerdan? Con todos los animales, con todo lo que Ahí tenía que llevar. está, exactamente. Salieron con sus animales y además con los animales de carga. El animal puede rebuscarse y puede encontrar, dependiendo del animal, puede encontrar su comida y su agua. Pero si Abraham no bordeaba el curso de un río, la gran cantidad de animales que llegaba podía llegar a morir en el camino. Entonces tenía todo el sentido del mundo que Dios lo guiara bordeando el río Éufrates para asegurarse que los animales tuviesen todo el agua necesaria para poder sobrevivir. ¿M? Ahora, cuando iban acá al sur, uno diría, bueno, acá no se ven muchos ríos. No, porque este es un mapa chico, pero en realidad en esta zona, como hay, mejor dicho, cordones montañosos, hay ríos que salen para un lado y para el otro de las montañas, en general ríos de deshielo. Si lo imaginamos eh, mirándolo desde la cordillera de los Andes, ustedes saben que en la cordillera de los Andes hay ríos que digamos que descienden para el lado argentino y hay ríos que descienden para el lado chileno. ¿M? eh, que en su momento hay algunos lugares donde cuando el río va para un lado o para el otro, es un límite natural que se toma para separar la Argentina de Chile, que se llama la divisoria de aguas. ¿M? Cuando el río va para allá es chileno, cuando va para acá es argentino. ¿Sí? Entonces, acá no se ve mucho, pero también era una zona a donde los animales iban a estar seguros e iban a estar bien cuidados, ¿no? Entonces, este viaje para nosotros es importante porque uno diría, bueno, está bien, habrá hecho unos cuantos kilómetros haciendo esta especie de siguiendo, como dijo el pastor Luis, la media luna fértil, pero había una razón. Porque uno podría decir, pero de Ur a Siquem podría cortar camino y podría ser mucho más fácil. ¿Por qué no? No quedaba ni Abraham. Sí. Por supuesto, porque ¿qué había en el camino? Montañas, que les dije, y aparte desierto, ¿m? Zona Claro. árida. Era una zona muy árida. Entonces, por eso es que las rutas de comercio daban toda esta vuelta también, porque Abraham siguió una ruta de comercio. ¿Se entiende? Es decir, tenía razón de ser, porque si no, no hubieran sobrevivido si hubieran cortado camino. Acá es donde nosotros vemos la maravillosa conjunción de cumplo con la voluntad de Dios enmarcado en una realidad en la que esta gente vivía en esta época, ¿m? Que también lo podemos traer a nuestra época si nosotros queremos. Es decir, eh, por supuesto que si Dios lo mandaba a ir directo de Ur a Siquem, que Dios iba a proveer todo lo que necesitaran para poder sobrevivir. Pero en este caso fue de esta manera y un poco siguiendo esa ruta para asegurarse que esta gente sobreviviera. ¿M? Ahora, em, y fíjense ustedes que naturalmente va de norte a sur. Acá, em, ustedes ven, bueno, la historia de Abraham continúa porque él tiene que huir a Egipto y después vuelve, ¿sí?
pero eso es parte de otra historia que no vamos a hablar ahora. ¿Saben lo que significa Líbano? Blanco. Blanco. Suponen que significa blanco porque todas las cumbres de estas montañas tienen nieve, ¿m? Por una cuestión de altura. ¿M? Em, y cuando nosotros hablamos acerca del Líbano, nosotros encontramos bastantes referencias bíblicas que hablan acerca del Líbano. Dios le habla al pueblo acerca del Líbano. Muchas veces se habla de las maravillas del Líbano en los Salmos y los profetas, muchos profetas, se refieren al Líbano como una región, es decir, la región de esas altas montañas. Bien, la Pastora, clase... perdón, Sí, ¿Se sabe cuánto, o sea, o se especula, o más o menos cuánto tardó Abraham en llegar, en hacer ese viaje? no lo sé. Es posible que las escrituras lo digan, ¿no? Pero no lo sé. Tendríamos que averiguarlo. La verdad, buena pregunta. Lo voy a averiguar. Tardó más de lo que sí, lo que sí sé fehacientemente es que tardó más de lo que tenía que tardar por una cuestión que llevó a gente a la que no tenía que llevar. Pero lo voy a averiguar para la próxima clase. Gracias por esa pregunta. La clase que viene, parcialito. Ahí está. Ay, no se me asusten. Em, el parcial va a ser muy básico. El parcial va a ser sobre la parte geográfica. ¿M? No les voy a pedir que estudien textos bíblicos para ver a dónde se menciona tal o cual lugar, sino que características sobre la parte geográfica, ¿sí? ¿Qué es la media luna fértil? ¿Qué sé yo? Cosas como esas. Sandra, Pastora, me quedó una duda con la tarea que nos dio en grupo. ¿Una noticia en todo el grupo o una noticia cada uno del no, grupo? no, una noticia Bien. por grupo, ¿sí? También Pastor, sería importante que aquellos que no tienen grupo, que eso le iba traten, a preguntar. sí, sí, tienen que unirse a algún grupo. A ver, eh, el grupo de Julia, Mariela, Estela y Josías tiene pocas personas. ¿Alguien podría unirse a ese grupo? Yo puedo, ¿Yo? ¿Quién es yo? Carolina. Carolina. Ujú. Carolina. A ver, esperen. El grupo de Valentina se podría unir Pablo. Valentina, Keiner, Yara y Agustín. Podría unirse Pablo Di Giovanni. Ok. Les voy a dar un tiempo después para que se pasen los números de teléfono. ¿Alguien más necesita grupo? Gladys, ¿usted necesita grupo? Yo, No, Rosana. no, pastora, discúlpeme. Hoy me costó muchísimo ingresar Sí, al Zoom, por lo que no pude dar el trabajo que había preparado. Sí estoy en el grupo, bien. lo pasé al grupo, pero bueno, nada, le Sí, quería avisar eso, que sí, sí, tuve sí, mucha dificultad para ingresar. me Ah, bueno, bueno, avisaron y bueno, está todo perfecto. bien. Mayra, pregunta. Bueno, gracias. No, yo también que iba a decir de un grupo, tengo un compañero, Josías, es de acá de Olavarría también, y iba a ofrecerme para ese grupo, pero bueno, la hermana me ganó de manos, y que si hay otro grupo, me uno. El grupo de Mónica, Nicole, Sandra, Lorena y Hugo, ¿puede sumar a Mayra? Amén, sí, pastora.
Muy bien. Y después alguien me dijo acá, yo no tengo grupo. Stephanie no tiene grupo. El grupo de Valentina. Valentina, Keiner, Yara, Agustín, Pablo y ahora sumamos a Stephanie. ¿Sí? Ariel Frida tampoco Di- tiene grupo. Ariel tampoco tiene grupo. A Disculpe, ver, pastora. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, Rosana, 6. te pasa un poco, pastora. 2, 4, 6. Espérenme que estoy contando para más o menos tenerlos todos igualitos. A ver acá. 2, 4, 5. El grupo de Marcela, Morena, Graciela, Mónica y Julio puede sumar a Ariel. Pastora, ¿Sí? yo tampoco tengo grupo. Bueno, Jonathan puede unirse al grupo de Julia, Mariela, Estela, Josías, Carolina y ahora se une también Jonathan. ¿Sí? ¿Alguien más que no tenga grupo? Sí, yo, Rosana de José Paz. Rosana. A ver, ¿a dónde ponemos a Rosana? 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. Bueno, vamos a tener que empezar a inaugurar los grupos de 7. A ver. Anabel, 2, 4, 6. 2, 4. Bueno. ¿Quién me habló? Rosana me habló, ¿no? ¿Recién? No. Sí, sí, Rosana. sí, sí. Bueno, Rosana la voy a unir al grupo de Marcela, Morena, Graciela, Mónica, Julio y Ariel. ¿Alguien más que Bien. tenga grupito? Yo, Andrea, pastora Andrea. ¿Andrea de dónde es? de la Prida. De la Prida. Bien. Entonces, María, Cristian, Jessica, Andrea. ¿Esta es otra Andrea? Yo no tenía grupo porque no me pude conectar el jueves pasado. Bueno, entonces el grupo de María y Cacho, Cristian, Jessica, Blanca y Martina, tienen una Andrea. ¿Es otra Andrea? Sí, pastora. Andrea Arellano, ahí está. Bueno, para no ser diferente, vamos a poner la Andrea de la Prida en ese grupo, ¿sí? Así hay dos Andreas. María de Cacho, Cristian, Jessica, Andrea Arellano, Blanca, Martina y Andrea de la Prida van a estar juntas. Así que Andrea después Ahí está el número de Andrea en los mensajes. Ahí lo veo. A ver, ¿quién más? Gracias. Roxana. Ah, se están hablando ustedes para pasarse el número. Bien, bien. Pastora, Sí, a mí me tocó con Julia Rodríguez, Carolina soy. a ver. Julia Rodríguez. Sí, está Carolina, en ese Bien. grupo de Julia Ah, Rodríguez, Mariela, Estela, Josías. para que Pastora, después me agregue. Sí, vamos a hacer 8. ¿cómo? En nuestro grupo vamos a hacer 8. Sí, me pasa lo mismo en otros hay parejas. No hay drama. No, no hay drama, no hay drama. Vamos a empezar así que no quiero cambiar a los que ya estaban juntos, sino agregar algún otro que esté vacío. ¿Alguien más falta? Pastora Anabel Ramírez. Sí. ¿No tiene grupo tampoco? No. Bueno, va a estar en el grupo de Mónica, Nicole, Sandra, Lorena, Hugo, Mayra y ahora Anabel. No se olviden de pasar el número ahora en el chat, así se los van anotando. ¿Alguien más? ¿El resto todo tiene? Le hago una consulta con mi cuñada que no se puede conectar por trabajo. ¿La podemos para algún grupo? Soy Andrea de la Prida. ¿Se conectó la clase pasada? No, no se puede conectar porque está trabajando.
en ese horario. Ah, entonces, no, porque esto es para los grupos que estén en las clases. Ella va a tener otro régimen, ¿sí? Anabel, Gracias. no, por favor. Elizabeth, el número de Anabel está arriba tuyo. Ya lo puso, ¿sí? Ahí está. Bien. Entonces, ¿cuál es el deber? Buscar una noticia actual sobre Siria. Así de claro. Buscar la noticia, nada más. Buscan la noticia. Obviamente, una vez que encuentren la noticia, por lo menos saber de qué se trata. Sin Claro. detalles, pero por lo menos poder decir de qué se trata, ¿no es cierto? Que eso lo pueden buscar en internet. Y después, entonces, la otra cosa que es importante para todos es que van a tener un parcial, ¿sí? Sobre todo lo que hemos visto hasta ahora, así que creo que es hasta la página 23 más o menos, ¿sí? Pero concéntrense en lo geográfico, Sí. ¿sí? En lo geográfico, no en lo bíblico, no en lo bíblico, en lo Bueno, geográfico, ¿sí? como un examen de De secundaria de geografía, geografía. sí, ni más ni menos, ¿sí? Ahí busqué, mientras usted charlaba, estaba buscando información sobre lo que preguntó Pablo, Ah, cuántos días tardó, y probablemente dice que son 2 meses. mm, No hay algo exacto en la Biblia, pero dice que el punto de partida de Abraham salió de Harán y que se encontraba a unos 1000 kilómetros, 600 millas de distancia de la actual Turquía. ajá, sí, Y bueno, la misión de Abraham fue que Abraham recibió el mandamiento divino de ir a una nueva tierra, o sea, la tierra prometida. ajá, Lo que Por eso aclara en dice la que Biblia, Flow, es que tenía 75 años Abraham cuando partió. sí, Nada más. 75 años. sí, es lo único. Pero bueno, está interesante. Gracias, Liliana, por el aporte. Muy bueno. No, de nada. Este, bueno, ahí estoy viendo el número de Andrea 2. La Andrea 2 es la Andrea de la Prida. Andrea 2284 es tu número, Andrea de la Prida. Sí, sí. Bueno, bueno. Listo. Entonces, manténganse en esos grupos, aprecien el hecho que ustedes se están reuniendo con personas de lugares muy disímiles, y traten de aprovechar eso, de ir conociéndose y de ir animándose unos a otros. Por ahí hasta pueden armar un grupo de estudio. ¿Quién les dice? No sé, una sugerencia. Si Sí, quieren. estaría bueno. Bueno, los vemos entonces el jueves que viene. Yo Que, ya estaba pensando en armar un asado, Flow. bueno, también va a ser difícil. A ver, ¿a dónde estás? Ya te digo. Eh, a ver, Pablo, me parece, bueno, tenés gente de San Isidro. Keiner, no sé de dónde es. Ah, bueno, Agustín es de San Isidro. Stephanie, ¿de dónde sos? Todos somos de San Isidro. ¿Todos juntos están? Ah, bien, de casualidad salió eso. Bueno, entonces ya sabes dónde tenés que ir, Pablo. Dios te A bendiga. San Isidro. Bueno, que Dios les bendiga ricamente, que tengan un buen fin de Bendiciones, semana pastora. y nos vemos el jueves. Dios Gracias les por bendiga. Bendiciones.